Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Miguel. Encantado de estar otra vez en tu programa. Y nosotros contentos de que estés aquí. Eres historiador, licenciado en Historia, arqueólogo también. ¿Has participado en campañas de arqueología? Sí, bueno, hace tiempo. Desde que aprobé la posición, la verdad es que poco, ¿no? Pero sí que he participado en algunos yacimientos de época romana, ibera, medieval. Bien. Especialista en arqueología, historia antigua, y has escrito varios libros. Las trompetas de Jericó fue uno de ellos, y últimamente Los exploradores de Hitler. ¿Por qué te interesan esos temas de Hitler y Segunda Guerra Mundial y todo ese follón de esa gente? Sí, bueno, además es que es una cosa que no sabes, pero es que una gran parte de la culpa la tienes tú, Miguel, porque no sé si te acordarás, pero hace un tiempo estuve aquí en el Espacio en Blanco hablando sobre uno de mis libros, Grandes Tesoros Ocultos. Sí. Y al final de la entrevista me comentaste que estaría bien tratar en otra ocasión el tema de los tesoros escondidos por los nazis. Ajá. Sí, el caso es que me puse a leer sobre el tema y quedé realmente asombrado cuando comprendí que detrás de la historia del Tercer Reich, la historia que yo había estudiado en la universidad o que yo enseñaba en mis clases, había otra historia oculta y poco conocida, cuyo estudio creo, bueno, ahora estoy seguro que puede ayudarnos a comprender lo que es la auténtica naturaleza de este régimen de terror que fue sin duda el nazismo. Ajá, historia oculta detrás de todos ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, me encanta. Porque... Sí, dime. No, que te iba a decir, porque claro, es que para entender el nazismo creo que tenemos que tener en cuenta dos vertientes distintas, ¿no? Una, la conocida por todos, la grave crisis económica y política que sufre Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pero también la permisiva influencia, ¿no?, que tiene el nacionalismo pangermanista surgido en tiempos del Kaiser Guillermo, ya en el siglo XIX, y que va a sustentar, entre otras cosas, pues ese nazismo oculto del que estamos hablando. Uh-huh. Hay quien dice que es bueno recordar la historia pasada para que no se vuelva a repetir. Según muchos analistas, hay muchos indicativos de que se están repitiendo algunos de los momentos que pasaron cuando estaba Hitler y surgió todo eso. Esperemos que no ocurra. ¿Qué edad tienen tus alumnos, Javier? Sí, bueno, yo creo que sí que son buenos, ¿no? Tengo de todo, ¿no? Pero sí, generalmente son buenos chicos. ¿Y qué edad tienen? Tienen de entre 13, 14 años hasta 18, 19. Vale. ¿Y estás en la chicos de secundaria. Muy buenos, la verdad es que se dice mucho de los alumnos que últimamente están peor que hace unos años, pero yo no creo que sea así. Bien, saludos. Muchos de ellos, algunos de ellos, no sé si alumnos tuyos, personas con esa edad te están escuchando a veces el Espacio en Blanco, les saludamos. Nos vamos de viaje, ¿te parece? Me parece muy bien. Tras esa primera introducción vamos a dar los primeros datos de esa historia oculta para conocerla un poco más, con el deseo de que nunca se repita. Desde buscar el origen de la raza aria hasta planear viajes para robar todo tipo de reliquias y obras de arte. Estas eran algunas de las tareas para las cuales fue fundada la Ahnenerbe. Una organización que, aunque oficialmente fue creada para dar valor a las tradiciones alemanas, acabó convirtiéndose en un grupo de estudio de las ciencias ocultas, con una finalidad clara: destruir el cristianismo e instaurar una nueva religión nazi. El 1 de julio de 1935 se creó la Deutsches Ahnenerbe, o Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu. Por aquella época, Hitler ya había sido nombrado canciller de Alemania y el partido nazi dominaba toda la política del país. Sin embargo, el Führer quería enfrentarse al mundo y sabía que necesitaría varias cosas. Toda la ayuda necesaria para vencer, ya fuera usual o paranormal, y sobre todo, que la sociedad aceptara el nazismo como una creencia indiscutible. Ambas tareas serían encomendadas a esta nueva secta paracientífica. El encargado de crear la Ahnenerbe fue uno de los miembros del partido obsesionado por el ocultismo, Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS nazis. Himmler era con toda seguridad el más fanático creyente en las ciencias ocultas, profesando una fe ciega en las fuerzas desconocidas que nos rodean. Estos son los primeros datos de la Ahnenerbe,
Queremos conocer aún más. Y nuestro invitado Javier Martínez está dispuesto a darnos algunos datos. 1 de julio del 35 se crea la NENERVE y la crea Himmler. Sí. Bueno, fue el que estuvo detrás de la formación de la NENERVE. La NENERVE es la Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu. Y fue un importante centro de investigación de la Alemania nazi. Es un centro que estuvo creado bajo patrocinio de Himmler y dirigido por uno de estos personajes que después hará una expedición en busca de los orígenes de la raza aria, que fue Wirth. Bueno, estaba integrada dentro, por supuesto, de las SS y tenía como objetivo último propagar las principales tesis nacionalsocialistas, especialmente las de corte racial y antisemita. Uh-huh. ¿Cuántas personas se integraban la NENERVE? Sí, bueno, era un grupo bastante numeroso, con muchos departamentos especializados, pues cada uno de ellos en el estudio de la geografía sagrada. Había un departamento para el estudio de danzas populares, había otro también para el tema paranormal. Y bueno, uno de los más importantes estaba dedicado al estudio de las runas, pero el que a mí más me interesó sin duda fue el dedicado a la arqueología germánica, a la que pertenecieron importantes investigadores y aventureros alemanes que se llegaron a obsesionar con descubrir el lugar, lo habéis dicho antes, ¿no? El lugar preciso en donde seguirían escondidos algunos objetos de culto, tales como el Arca de la Alianza o el Grial, que parece ser que buscaron. Lo veremos en la segunda parte del programa. ¿Tenía algo que ver con las SS? ¿Estaban relacionados la NENERVE y las SS? Sí, no, la NENERVE era una sociedad de estudios integrada dentro de las SS. Por eso gran parte de los que formaron parte de ella eran de la Guardia Pretoriana de Hitler. Uh-huh. Sí. Otro de los objetivos, además, de la NENERVE ya no solo era sino también recurrir a estos aventureros de las SS y mandarlos por todo el mundo, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Con la intención de encontrar y de corroborar la existencia de esta raza aria original, la raza aria en la que ellos pensaban que eran sus ancestros. Uh-huh. ¿Era la Guardia Negra, la SS? Las SS? Sí. La Guardia Negra. Y tenían, como le pasaba a Himmler, una gran creencia en todo lo paranormal, en el ocultismo, en toda esta serie de cosas. Sí, porque es que en el caso alemán es que estamos hablando de un nacionalismo de tipo irracional, un nacionalismo esotérico y especialmente racista. Esto le llevó a un grupo de ideólogos a proponer unas teorías totalmente descabelladas, diría yo, como las de Guido von List o Joseph von Liebenfels, que llegaron a hablar de esta superioridad de la raza aria de la que los alemanes serían sus descendientes, pero que según ellos se habría degenerado como consecuencia del mestizaje con unas razas inferiores que según ellos tendrían que ser eliminados, especialmente los miembros de una sociedad que sin duda conoces, que es la sociedad Thule. Sí, te iba a preguntar por ello ahora también, y sí, como decíamos en esa introducción, uno de las finalidades de esa NENERVE era destruir el cristianismo y fundar una nueva religión, no solamente en Alemania, sino en todos los territorios conquistados. ¿Podría ser así? Sí, y además hay citas del propio Himmler que casi lo atestiguan. Odiaban visceralmente no solo a la religión judía, sino también al cristianismo. Es que lo consideraban responsable de la debilidad de la raza alemana. Incluso es que, fíjate, Miguel, que Himmler llegó a decir que la Inquisición había sido un invento del cristianismo para eliminar los últimos restos de la religión neopagana que querían imponer después de la guerra. Qué curioso. ¿Por qué se fueron, o cómo fue posible que los alemanes llevaran a cabo todas esas expediciones que vamos a ver en la segunda parte por un montón de lugares? ¿Qué buscaban? Aparte de objetos sagrados de poder, ¿el origen de la raza? Sí, el origen de la raza aria. Pues mira, la sociedad Thule, de la que después formarán parte los miembros más destacados del partido nazi, es que esta gente defendía, pues fíjate qué locura, la idea de que estos arios procederían de un continente perdido que habría desaparecido como consecuencia de una serie de cambios climáticos. Seguro que te está recordando el tema de la Atlántida. Sí. Thule también decía que solo unos pocos supervivientes pudieron escapar y buscar refugio en lugares como Escandinavia o como el Tíbet.
Y es precisamente hacia estos lugares hacia donde se dirigieron estos exploradores de Hitler, de los que hablo en el libro, para encontrar algún tipo de pruebas que les permitiese validar sus excéntricas teorías raciales. Uh-huh. ¿Y la sociedad Thule era una sociedad secreta? No necesariamente. De hecho, una gran parte de los máximos dirigentes del partido nazi pertenecieron a ella. Primeros datos de estos exploradores de Hitler, 2 y 22. 1 y 22 en las Islas Canarias. Damos un paso más y seguimos adelante. Durante siglos, la esvástica había sido en la India un símbolo benéfico del perpetuo movimiento de la humanidad. En la desviada interpretación de los nazis, se convirtió en el símbolo de la raza aria, una mítica raza pura de rubios de ojos azules, a los que Hitler añadiría un casco. Y la mística de una raza superior. Los jóvenes alemanes deben ser esbeltos, con miembros largos, rápidos como liebres, duros como el cuero y sólidos como el acero. Estamos decididos a crear una nueva raza. En su pequeña sede en una cervecería de Múnich, dibujó el emblema de su partido. En Mein Kampf escribió: después de hacer innumerables bocetos, he elegido una bandera roja para mostrar la dimensión de nuestro movimiento social, con un círculo blanco representando nuestro nacionalismo, y la esvástica, símbolo de los arios, los eternos antisemitas. Ahí estaban las palabras del propio Hitler de cómo quería que fuera la juventud aria, altos, rubios, esbeltos, potentes, poderosos. Y la esvástica. De repente mucha gente identifica la esvástica con simplemente Hitler o las SS o la Alemania nazi, pero la esvástica es un símbolo que es mucho más antiguo de la India, ¿verdad? Sí, es un símbolo prácticamente desde tiempos prehistóricos que lo tenemos presente. Lo que pasa es que desde el siglo XIX la esvástica se va a convertir en el símbolo que va a estar muy presente entre los movimientos nacionalistas volkis, y por eso fue elegido por los nazis, creo que fue en 1920, y más concretamente por Hitler. Según se dice, porque fue un símbolo muy utilizado por la sociedad Thule, de la que antes hemos hablado. Ajá. Era toda una mezcla lo que había en la cabeza de Hitler, de magia, cosas esotéricas, ¿verdad? Aparte, bueno, de toda esa gana de conquistar a todo el planeta. Sí, pues lo hemos comentado. Es que para entender el nazismo tenemos que tener en cuenta pues, la sociedad en la que se encuentra Alemania, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, pero también el tema esotérico, el tema del amor por lo irracional, por la magia que siempre rodeó, especialmente más que a Hitler, yo diría al círculo de Himmler y otros dirigentes del partido como Rosenberg. Vale. Empiezan, después que se ha formado esta Nerve, a buscar los orígenes de la raza aria. Y uno de los lugares a donde creo que fueron, el naturalista Ernest Saffer, fue al monasterio de Potala en Lhasa. Llegaron hasta el Tíbet. Sí, sin lugar a dudas, la expedición de Saffer yo la definiría como la más extraña y llamativa de las que hicieron los exploradores de Hitler antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo que voy a comentar ahora le puede parecer a tus oyentes como el argumento de una película de ficción, pero si tienen algún tipo de duda, y es normal que lo tengan, solo tienen que acudir a Internet, en donde encontrarán muchas fotografías, incluso una película que Saffer rodó durante su viaje al Tíbet. Todo se inicia en el año 1936, cuando Himmler le encargó a un famoso aventurero alemán que se pusiese al frente de una expedición para buscar las huellas de la raza aria en el Tíbet, y de paso para dar validez científica a extrañas teorías como la de la tierra hueca, ligadas a teorías y a leyendas orientales como Agartha y Shambhala. De esta forma, tanto Himmler como otros ideólogos del nazismo se hacían eco de unas antiguas historias decimonónicas, según las cuales las tierras de Asia Central se habrían convertido en la cuna de la raza aria. Pues bien, después de un duro entrenamiento tanto físico como técnico, Saffer y sus hombres, muchos de ellos de las SS,
se dirigieron hacia este lugar para protagonizar una auténtica aventura en la que tuvieron que enfrentarse a múltiples peligros, conflictos armados, una climatología adversa, los problemas que les generaron las autoridades inglesas de la India, hasta que después de un largo viaje llegaron por fin a la zona del Sikkim, que fue la primera etapa de su viaje, pero a partir de ese momento es cuando empezó lo realmente interesante. Y cuéntanos, no nos dejes ahí. ¿Qué pasó? Pues, primero hay que situarse en ese tiempo. Estamos hablando de 1930 y tantos, ¿no? 36, ya estamos, falta muy poco para que empiece la Segunda Guerra Mundial. Ajá. El Sikkim, Miguel, es una zona, no sé si conoces, es una zona montañosa. La conozco. Ah, la conozco, qué suerte. Ya, bueno, es una zona que sabes que es bastante inaccesible, que está considerada como la puerta de entrada al Tíbet, y por allí anduvo pues el equipo patrocinado por la NNRB haciendo todo tipo de experimentos y pruebas antropológicas para tratar de encontrar similitudes de las gentes de este lugar con los sabios primigenios. Medían incluso la cabeza, ¿no? Los cráneos de... Sí, exactamente. Uno de los antropólogos de la expedición, no me acuerdo, Bruno Beger creo que se llamaba, Beger, sí, fue midiendo, lo que dices, la cabeza, la mandíbula de todos los pobres desdichados que se cruzaban por su camino. Incluso creo que hubo alguno que estuvo a punto de morir, porque este Bruno Beger se dedicó a aplicar máscaras faciales de yeso con tan mala suerte de que alguna se derritió taponando las fosas nasales de esta pobre gente. Uh-huh. Pero qué curioso, qué contrasentido, qué paradójico, ¿no? Que de repente esta gente, que no eran ni altos ni rubios, pensaran que era el origen de la raza aria. Sí, era una creencia muy extendida entre los alemanes de principios del siglo. Siempre relacionaban el origen de la raza aria con la zona de la India. Sí. Y bueno, pero no solo Safed fue más adelante, porque el punto álgido de la expedición se produce cuando el equipo recibió el permiso para viajar hacia la ciudad sagrada de Lhasa. Y allí quedaron maravillados por la existencia de una serie de mitos que parecían confirmar la existencia de Shambhala, un lugar que según los propios tibetanos se encontraría situado no se sabe muy bien, hacia el sur, ¿no? Tal vez cerca del río Sirta. Lo que pasa es que, bueno, nos acercamos a 1939, fueron varios años de expedición, y se produce el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por lo que los investigadores tuvieron que volver a Alemania porque de repente se vieron inmersos en territorio británico, en territorio enemigo. Ya. Ernest Schaeffer era un tipo curioso, era naturalista, ¿no? Que incluso si llegaba a comer el corazón de vez en cuando salía de caza. Sí. Dicen que estando sobre todo en el Sikkim se dedicaba a matar animales. Muchos de los museos alemanes estaban repletos. Dicen que aparte fue el primer europeo que me parece que mató a un oso panda. Me parece recordar. Uh-huh. Sí, y en un estado de enajenación dice que llegaba a comer el corazón de los animales que había cazado. Y era naturalista. Sí, era naturalista, sí, es curioso. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Una información y seguimos. Ya sabéis, ahí está la cita. Seguimos viajes, si te parece, Javier, ¿vale? Ernest Schaeffer, cuando estuvo en el Tíbet, antes de pasar a otros personajes, ¿le hablaron del Yeti o buscaba las huellas del Yeti o me lo he inventado yo? Pues mira, yo esto sí que no te lo puedo, nunca lo había oído. Vale, me lo he debido inventar entonces. Lo que sí que es extraño que pasó con este viaje es que esta historia que tuvo que terminar en 1939 no fue así, porque pasó una cosa en 1985, y es que unos arqueólogos, que lo he recordado ahora, que estaban haciendo excavaciones en la zona del Sirta, te he dicho antes, pues llevaron a cabo un espectacular descubrimiento. Justo en ese lugar donde habían estado buscando los alemanes, se encontraron unas momias perfectamente conservadas. Y lo más llamativo de todo, ¿sabes lo que era? ¿Qué? Que tenían rasgos caucásicos y eso evidentemente te puedes imaginar. Llevó a muchos a pensar que lo que estaba buscando Schaeffer era algo cierto, cuando realmente no lo era. Qué curioso. Hay otro personaje que era el director del Instituto de la NNRB, Hermann Wirth, que llegó hasta el Ártico europeo. Sí, este fue el primer director de la NNRB, y este fue un tipo que trató de identificar un tipo de escritura que según él habría sido inventado por
por esta antigua civilización nórdica de tipo ario, y cuyo origen estaba en la Atlántida. Este era un fiel creyente en la teoría de la Atlántida. Según él, fue un lugar real y del que quedarían algunos vestigios diseminados en lugares como Escandinavia, en donde los supervivientes del continente perdido habrían inventado unos símbolos extraños y unas runas que él trató de identificar. Efectivamente, Wirth, como otros pseudointelectuales asociados al nazismo, fue un ferviente creyente en la existencia de este tipo de continentes perdidos, como también la mítica Thule. Por este motivo, justo después de la creación de la NNRV, marchó hacia Suecia, hacia una zona conocida como Gothland, en donde pudo encontrar unas enigmáticas esvásticas, fíjate, otra vez. ¿Otra vez? Sí, que según él es que formarían parte de esta antigua escritura aria. Y este es otro de los elementos curiosos de la ideología ultranacionalista alemana, surgida a finales del XIX, porque según ellos el desciframiento de esta escritura primigenia les permitiría conocer la naturaleza auténtica de la religión pagana. Pero no solamente llegaron a esos lugares, buscaban a Agartha Zambala, sino incluso llegaron al altiplano peruano, hasta Tiahuanaco. Ahí estuvo Edmund Kiss, sí, otro obsesionado con el estudio del pasado mítico y el folclore del pueblo alemán. Este decidió, centrar su atención en la ciudad de Tiahuanaco, en donde, según Kiss, claro, no podía ser de otra manera, se habrían refugiado los últimos atlantes, los ancestros de los arios alemanes. El caso es que Kiss viajó hasta allí, permaneció varios meses tratando de encontrar algún tipo de pista que le permitiese confirmar la existencia de una ciudad sofisticada, pero a él lo que más le interesó, lo que más le llamó la atención fue la Puerta del Sol, que relaciona con una antigua leyenda aymara, según la cual la puerta escondería un gran secreto, que no pudo descubrir, claro. Qué curioso, ¿cómo les vería la gente, la gente que vive en esos lugares, llegar a esos tipos, ¿verdad? En ese tiempo, buscando esas cosas tan raras y preguntando por esas cosas tan raras. Sí, le tomé por un loco, porque es que además el hombre no se cortó y llegó a decir que la ciudad de Tiahuanaco tenía muchos millones de años de antigüedad, seguro, pues para intentar adaptar la cronología de Tiahuanaco a su teoría atlante. No solamente la NNRV buscaba el origen de la raza aria, sino también estuvo implicada en la búsqueda de objetos sagrados, ¿verdad, Javier? Sí, porque los nazis, bueno, Miguel, no los nazis, me estoy refiriendo evidentemente a ciertos dirigentes del partido, no todos creían en lo mismo, pero estos dirigentes creían que algunos objetos de culto, algunos son puramente legendarios, otros sí que parece que puedan tener una base histórica. Ellos los consideraban como una especie de talismanes que podían proporcionar a sus poseedores desde distintos tipos de poder, como un alto grado de sabiduría, como la mesa de Salomón, mientras que otros tenían la virtud de otorgar el poder político a su poseedor y el dominio terrenal sobre el resto de los mortales. Es el caso de la lanza de Longinos, aunque también existían algunos que podían ser utilizados como auténticos artilugios tecnológicos capaces de sembrar el terror entre los enemigos de aquellos que lo tuviesen bajo su control. Seguro que te estás imaginando el arca de la Alianza. De la Alianza, sí. Está claro que pensando de esta manera no es de extrañar que los nazis, obsesionados como estaban con dominar el mundo y teniendo claro su interés por lo mágico y por lo irracional, sintiesen no devoción, sino un afán desmesurado por el hallazgo de estos objetos de poder. Vamos parte por parte, si te parece. Tenemos aquí ya un montón de preguntas de algunos oyentes. El martillo de Thor, ¿qué es esto? ¿Lo encontraron? ¿Lo buscaron? No. Los nazis buscaron muchas cosas, pero no encontraron nada. El martillo de Thor lo estuvieron buscando por la zona del Cerro de Utorco, por Argentina, pero no encontraron nada. Esto es otra de las señales que tenemos a la hora de interpretar el deseo de esta gente por inventar o recuperar, mejor dicho, una religión pagana para desplazar al cristianismo y a sus símbolos más importantes. Por eso buscaron el martillo de Wotan, el martillo de Thor. Martillo de Thor, cuando dices que estaba en Uritorco, ¿te refieres al bastón de mando, quizá? Sí, muchos lo identificaron con el bastón de mando. Vale. Preguntan también si los nazis encontraron la lanza de Longinos y si fue luego encontrada después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la lanza de Longinos, que no es la lanza de Longinos, sí, es un hecho totalmente, en eso no podemos tener ningún tipo de duda.
es un hecho totalmente corroborado que Hitler, cuando consigue la anexión de Austria en el 38, ordena de forma inmediata la captura de la presunta lanza de Longinos que estaba guardada en el Museo de Hofburg en Viena, pero que obviamente no tiene nada que ver con la que utilizó el centurión romano para herir a Cristo. ¿Y él la tenía guardada en un sitio especial, Hitler? Hitler la tenía guardada y dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina en 1945, fue encontrada en una especie de cueva subterránea por el ejército de Patton. Curioso. Más objetos extraños. Calavera de cristal. ¿Anduvieron detrás de la calavera de cristal como nos cuentan las películas de Indiana Jones? Sí. Anduvieron detrás, pero en esto sí que tuvieron menos que poco éxito, porque se ve que hubo un comando que llegó a viajar hasta la zona de Brasil, pero fueron detenidos inmediatamente y ni siquiera la búsqueda de las claves del destino se pudo llevar a cabo. Vale, lo que sí es cierto, eso se sabe, de datos históricos, de que Himmler estuvo en Montserrat, en Toledo y en algunas otras partes de España buscando el Santo Grial quizá y la Mesa de Salomón. Sí, bueno, vamos a ver, aquí nos metemos en el tema de... Bueno, el Grial sí que está claro que los nazis buscaron el Grial, especialmente algunos arqueólogos como Torrán. El viaje de Himmler a España se hace con la intención de preparar la entrevista que van a tener Franco y Hitler en Endaya. Lo que pasa es que hay quien dice que los nazis llegaron a organizar aquí en España, en nuestro país, la famosa operación Trompetas de Jericó, para encontrar alguna pista sobre el paradero del Arca de la Alianza, o por lo menos la forma de utilizarla. De lo que se trataba era de traer hasta España, y más concretamente hasta Toledo, sí, es verdad, a un cabalista judío, que habrían sacado de un campo de concentración para que pudiese obtener información sobre la forma de activar el Arca de la Alianza a partir del nombre secreto de Dios, que es lo que estás comentando tú, que está totalmente relacionado con la Mesa de Salomón. Pero claro, si al final los nazis lograban hacerse con ella, cosa que, como dije anteriormente, parece más propio de una película que el problema es que muchas veces la realidad supera la ficción. Ya. O sea que no encontraron el Santo Grial en España, tampoco el Grial, perdón, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que se la buscaron, pero tampoco la encontraron. No, evidentemente no hay ningún tipo de dato objetivo que podamos tener para pensar que los nazis encontraron ni el Arca de la Alianza ni ningún otro objeto de poder. Otra cosa es que lo buscaron, que realmente lo buscaron, pero no encontraron nada. Vale. Hablando de expediciones que antes decíamos, una de ellas a Lhasa, otra de ellas al Ártico y otra de ellas a Tiahuanaco, ¿hicieron la Nenerve? ¿Fue a algún otro lugar buscando esa raza, esos orígenes de la raza aria? Fueron las tres expediciones más famosas. También estuvieron por Canarias. Ellos también siempre relacionaron a los guanches con los antiguos arios. Sí, de hecho, bueno, hay un amigo del programa de José Gregorio González que ha escrito mucho sobre el tema. Sí, la casa Winter famosa que está allí. Sí. Y se habla de bases submarinas secretas que tenían los submarinos nazis. Sí, incluso creo que fue José Gregorio González que también llegó a comentar que estaban pensando los nazis, fíjate, en crear bases para misiles como los V2, con la intención de hacerlos llegar en un futuro hasta Estados Unidos, hasta América. Vale, nos preguntan que aclares un poquito lo de la operación Trompetas de Jericó. ¿Qué era exactamente? La operación Trompetas de Jericó, mira, Miguel, esto es una cosa que hay muchos investigadores muy serios, algunos de ellos como Janir Ramila, que no tienen ningún tipo de duda de su existencia. Yo lo he estudiado y la verdad es que no lo he podido corroborar documentalmente. Pero como te comenté, es una especie de operación que al parecer hizo la Nenerve con la intención de encontrar en España pues algún tipo de pista sobre la forma que se tenía que utilizar el Arca de la Alianza para poder desarrollar sus poderes, ¿no? Entonces, es lo que te he comentado. Se ve que estuvieron buscando a un cabalista judío en un campo de concentración para llevarlo hasta Toledo, y en Toledo descubrir
lo que ellos llamaban el Sem Semaforas, el nombre secreto de Dios, que según los nazis era necesario para activar la propia Arca de la Alianza. Curioso. Preguntan que si se sabe cuánto dinero invirtió el Tercer Reich en ese tipo de expediciones y cuándo termina la Nennerve, ¿con la caída de Hitler o se quita antes? Sí, de hecho, incluso después de la muerte de Hitler, con el tema relacionado con los tesoros ocultos del nazismo, hay ciertos miembros de la Nennerve que se encargaron al parecer de esconder las principales riquezas y los tesoros sagrados que estarían en manos de los alemanes en 1945, en mayo de 1945 incluso. Vale. Tesoros, seguimos adelante. Quizá no encontraron muchas reliquias sagradas, pero sí tenían muchos tesoros. 2 y 44, A ver, lo que está claro es que si no encontraron esos objetos de poder, sí tenían muchos tesoros, ¿no? Todo lo que expoliaron a los judíos, lo que iban quitando obras de arte por donde iban pasando cuando iban ganando la guerra, ¿verdad? Era un tremendo tesoro. Sí, seguro, y muchos los escondieron en mayo del 45, y algunos fueron encontrados y otros se supone que siguen escondidos. Vale, algunos fueron encontrados, dices. Sí, por ejemplo, lo has comentado antes, en la introducción, por ejemplo, las minas de Althausen en Austria fueron unas cuevas en donde se metieron parte de todos los cuadros que habían estado robando durante los años que duró esta locura, ¿no? Las minas de sal, pero sin embargo hay lagos como el Salcamergu y el Toplice, donde aún se siguen buscando esos tesoros. Sí, bueno, la verdad es que es un hecho que los nazis hicieron todo lo posible por esconder sus principales riquezas para que no cayesen en manos de sus enemigos. Especialmente desde 1943, en el que sufren sus reveses militares más importantes, especialmente después de la derrota de Stalingrado y la batalla de Kursk, en la que pierden sus principales divisiones acorazadas. Los alemanes se ponen a la defensiva y es entonces cuando miles de obras de arte fueron hechas desaparecer, al igual que una parte importante de las riquezas robadas de los bancos centrales de los distintos países que habían conquistado durante la guerra. Además, también se dice que algunos oficiales de las SS, integrados, como te he comentado antes, en la Nennerve, escondieron una serie de objetos sagrados que los arqueólogos y exploradores nazis buscan desde 1933. ¿Todavía los están buscando? ¿El qué, perdona? ¿Todavía los están buscando? Y todavía se están buscando algunos de ellos, sí. Esto evidente tiene mucho de legendario, pero también tiene una parte de realidad. Vale. Hay muchos tesoros relacionados con Baviera. ¿Por qué? Sí, Baviera. Esto es un tema que se está estudiando hace muchos años, porque sí sabemos que los nazis, cuando ya comprendían que no podían ganar la guerra, decidieron crear una zona de repliegue para seguir combatiendo cuando cayese Berlín. Berlín era una ciudad que estaba claro que iba a caer en manos de los soviéticos. Esta fue la famosa fortaleza alpina, que estaba situada entre los Alpes austriacos y la Alta Baviera. Y es que a pesar de que se ha exagerado mucho sobre la capacidad de resistencia de este llamemos último reducto del nazismo, si es que realmente se llegó a poner en práctica, cosa que yo dudo, sí que parece cierta la llegada de algunos miembros de las SS de la región a la zona con la intención de esconder algunos de los muchos tesoros que habían capturado. Así lo piensan, entre otros, el famoso cazador de nazis, el judío Simon Wiesenthal, cuando asegura que los alemanes llevaron hasta este lugar sus documentos más comprometidos y, por supuesto, la mayor parte de sus tesoros. De hecho, la mayor parte de las noticias que cada poco tiempo nos sorprenden, y cada vez más, ¿verdad?, sobre el posible hallazgo de un tesoro perdido del nazismo están relacionados con esta región, como por ejemplo el famoso tesoro de Arrach. Y hace poco, según un aventurero, decía que un prisionero alemán había elaborado un mapa estando preso en Siberia y que él lo estaba buscando, pero al final se quedó en nada esa historia. Preguntan que qué es el Salón Ámbar. El Salón Ámbar es un monumento, que encontraron que capturaron los nazis después de
de capturar la ciudad de Leningrado en 1941 y que posteriormente los nazis se llevaron a la ciudad de Königsberg. Y allí quedó hasta que en 1945 los rusos capturaron la ciudad y bueno, intentaron encontrar la antigua cámara de ámbar, pero vieron que había desaparecido. Es curioso, pero durante mucho tiempo incluso la KGB estuvo intentando encontrar el lugar oculto en donde tendría que estar escondido el salón de ámbar, pero aún no se ha encontrado. Vale. ¿Existen tesoros malditos? Preguntan también de los nazis. Sí, pero Miguel, eso no te oigo muy bien. Digo, si existen tesoros malditos de los nazis. Sí, ciertamente se han producido muertes relacionadas con la custodia de un tesoro nazi desde el mismo momento que termina la guerra en 1945. Una de estas historias, por poner un ejemplo, sobre la existencia de un tesoro maldito, empezó a gestarse muy pronto, el 2 de mayo de 1945, cuando un destacamento formado por algunos oficiales de las SS tomaba posiciones en la ruta que unía dos bellas ciudades austriacas, que son Salzburgo e Innsbruck, para hacerse cargo de un gran tesoro que al parecer procedía del Berghof, que es el nido del águila de Hitler. El caso es que después de hacerse con este botín, los SS prosiguieron su viaje, pero como te imaginarás, tratando de pasar lo más desapercibidamente posible, hasta que llegaron al Valle del Ziller, una región austriaca, en donde se desprendieron del tesoro y se lo entregaron a otro pequeño destacamento que nada más hacerse con él llevó a cabo un extraño acto ceremonial, de esos a los que eran tan aficionados los hombres de la Nerve, y lo que ha hecho pensar a muchos que se trataba posiblemente de una especie de tesoro sagrado. No lo sé, no hay muchos más datos. El caso es que después cargaron este tesoro en un cofre de plomo y lo llevaron hasta la montaña Hochfeiler, en donde quedó oculto. Evidentemente, los rumores no tardaron en propagarse y eso animó a un grupo numeroso de aventureros a iniciar la búsqueda de ese tesoro. Pero es en este momento cuando se empieza a gestar la idea del tesoro maldito, porque muchos de estos aventureros encontraron la muerte en extrañas circunstancias. Incluso algunos de ellos, como un oficial austriaco, que terminaron, Franz Gottlieb se llamaba, terminaron terriblemente mutilados. Preguntan también qué es el tesoro de Bormann. ¿El tesoro de Bormann? Sí. Sí, Bormann fue el secretario personal de Hitler, uno de los hombres que más influencia tuvo en la Alemania nazi. Alrededor de él también se genera una historia que más parece el argumento de una película de ficción que algo que debamos de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una investigación seria y basada en el estudio de las fuentes. Aunque también es verdad que tenemos elementos que nos permiten vislumbrar, como suele suceder en este tipo de casos, un trasfondo histórico. Y es que en el 45, sí, los jefes del Reichsbank, del Banco Central Alemán, trataron de esconder una parte importante de la reserva monetaria que aún conservaba el Estado en un bello pueblo situado a orillas del lago Walsen en Baviera, siempre Baviera. Lo que pasa es que la suerte para ellos no fue propicia, ya que la operación no pudo llevarse ni siquiera a cabo. Pero sí que hay indicios suficientes para pensar que una parte pudo quedar oculta. Y en este sentido, es una cosa curiosa, en el 2012 un músico y director de cine holandés aseguró haber encontrado la solución al enigma del oro nazi. Según él, los alemanes habrían escondido unos 100 lingotes de oro en una ciudad bávara que se llama Mittenwald. Es una ciudad muy bonita del sur de Alemania. Y para explicar su teoría recurrió a una antigua leyenda que hablaba de una partitura musical, la Marcha Impromptu, en la que Bormann, antes de morir, habría escrito una serie de letras, de figuras, de runas, cuya correcta interpretación permitiría conocer el lugar exacto en donde se encuentra ese tesoro. Estaríamos hablando como una especie de mapa del tesoro, de un tesoro nazi. Qué curioso. Terminando, ¿quedan muchos tesoros nazis por descubrir? Pues es una cosa que no podemos saber. Lo que sí que es cierto es lo que hemos comentado en la entrevista, que
que no parece que podamos tener dudas a la hora de pensar que los alemanes, cuando vieron que todo estaba perdido, que tuvieron que esconder en minas, en lagos, en lugares que no nos podemos ni siquiera ni imaginar, parte de todas esas riquezas que habían robado pues, en los bancos centrales europeos, luego también a los judíos, antes del genocidio, obras de arte que aún faltan por encontrar. Y el problema es intentar separar la parte de realidad de la parte de leyenda de todas estas noticias que últimamente estamos conociendo en los medios de comunicación sobre la existencia de tesoros perdidos de los nazis. Y preguntan ya para terminar, ¿ha habido un grupo de gente que buscara, de los aliados americanos, británicos, etcétera, que buscara las obras de arte perdidas por Hitler? Sí, por supuesto, los Monuments Men es algo que no tiene nada de legendario. Sí. Algo real. Hubo un grupo de soldados más americanos que estuvieron recorriendo Europa, a veces metiéndose en plenas batallas con la única finalidad de salvar el patrimonio artístico, y a más de uno les costó realmente la vida. Javier Martínez, de los exploradores de Hitler, gracias por haber estado con nosotros. Forma de contacto contigo si alguien quiere saber algo más de toda esta aventura de los nazis. Sí, yo tengo un blog personal que se llama grandestesorosOcultos.blogspot.com y también me pueden encontrar por Facebook. Grandes Tesoros Ocultos. Sí, .blogspot.com. Vale, y en Facebook, a través de tu nombre, Javier Martínez. Javier Martínez Pina, sí, con 2 N's. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros, Javier. Espero que hayas tenido más ideas para próximos libros y que nos lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco. Sí, muy bien. Entonces, serás el primero a saberlo. Un abrazo. Muchas gracias. A ti, hasta prontito.